Es un placer estar con ustedes en esta noche. Y como le decía a mi esposo, vamos a orar. Sé que oramos ya, pero vamos a orar para que sea el Señor sembrando su palabra en nuestro corazón. Que no sea yo la que hable, sino que sea la boca de Dios y el Espíritu Santo. Entonces cierra sus ojos ahí donde está. Diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te ruego que sea tu misericordia para con nosotros, que sea tu Espíritu en medio de nosotros. Esta reunión no tiene sentido si tu presencia no está aquí. Esta reunión no tiene sentido si el centro de adoración no eres tú, Jesucristo. Por eso te damos la bienvenida. Te decimos: bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido, Cristo, bienvenida a la presencia de Dios aquí a este lugar. Háblanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Sea atalaya para nuestras vidas y danos el vino y el pan en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y esta noche el mensaje se llama Lucha agonizante. Listo. Voy a leer varios capítulos de la Biblia. Nos vamos a centrar en Génesis. Entonces no se preocupe si voy demasiado rápido. Usted, si trajo dónde apuntar, anótelos, apúntelos y los va a estudiar más adelante. ¿Por qué voy a hacerlo así? Porque vamos a leer bastante. Entonces por eso vamos a darle un corrido, vamos a leer como de recorrido, no vamos a quedarnos tan ahí. Lo primero es que yo le invito, sí, por favor acompáñeme a 1 Timoteo 6:12. Entonces vaya a su Biblia y busquemos 1 Timoteo 6:12. Dígame amén cuando lo tenga. Amén. 1 Timoteo 6:12, ¿lo tenemos? Amén, dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y esta noche yo me quiero centrar en esa primera palabra: pelea. Pelea la buena batalla de la fe. Cuando usted lee esta palabra, pelea, la palabra viene del griego, el idioma original. El griego dice agonizomai. ¿Y qué significa agonizomai? Significa lucha agonizante. ¿Usted ha visto un paciente agonizante, aferrado a la vida? Quiere decir que se debate entre si estar acá, continuar con vida o morir, ¿verdad? Cuando se habla de la palabra agonía, de ese griego agón o lucha, se refiere a la angustia que sufre una persona cuando está al borde de la muerte, es decir, cuando está luchando por su vida. Esa es la definición de agonizomai. Y en esta noche yo quiero hablar de las promesas de Dios, porque la más importante promesa que Dios le ha entregado a usted y a mí es la vida eterna. Y así empieza: pelea la buena batalla de la fe. ¿Cómo debes aferrarte a la vida eterna? Como si estuvieras agonizando, a punto de morir. O tomas la decisión de seguir la vida eterna o tomas la decisión de la muerte eterna, pero tienes que aferrarte y pelear a esta. Sin embargo, también Dios entrega promesas personales, promesas individuales. No son las mismas promesas las que Dios me ha dado a mí, a las que Dios de pronto le ha dado a mi esposo, siendo que somos esposos. Él tiene sus promesas personales, yo tengo mis promesas personales y ustedes tienen promesas que Dios les ha entregado, ¿verdad? Y estas promesas son conforme al propósito divino de Dios en sus vidas, son conforme a la comisión que Dios les ha entregado. Si es a nivel del ministerio, va encaminado a sus dones y talentos, ¿verdad? A su familia, son promesas personales. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y acá me centro, porque cuando Dios te promete algo es porque lo va a cumplir, o si no, no lo diría. O si no, Dios no abriría su boca para prometerte algo. Así que tienes que tener en esta noche clara una cosa: si Él dijo, lo hará.
Así es, si Él habló, lo ejecutará. Una promesa es un ofrecimiento. Así que cuando hablamos de las promesas de Dios, es que Dios te ofrece algo a ti, sin que tú se lo pidas incluso. Por gracia, Dios te está ofreciendo algo. Y yo quiero que en este momento tomes un minuto para pensar cuáles son las promesas que Dios te ha dado a ti. ¿Cuáles son las promesas que Dios ha hablado a tu vida? Tal vez son promesas acerca de la conversión de un familiar, tal vez es una pareja, tal vez es un hijo, tal vez es una vivienda propia, tal vez es un vehículo, una bendición económica, un negocio, salud. ¿Qué promesas te ha dado Dios? ¿Cuál es la promesa personal que te ha dado? Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué esperas tú? Me gusta la Nueva Traducción Viviente porque este versículo dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Estas promesas de Dios te van a llevar al futuro, te van a llevar a la esperanza, a esa vida eterna. Pero tú tienes que dejar una huella mientras vivas aquí en la tierra. Y esas promesas lo que van a hacer es encaminarte en la perfecta voluntad de Dios. Por eso son importantes, por eso son personales, porque la comisión que Dios te ha entregado no se la ha entregado a otra persona, sino es para ti, para tu vida, para tu familia. Amén. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Segunda de Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y como lo repetía, quiero que le quede claro, las promesas de Dios son en el sí, dígalo usted, en el sí y en el amén. Es decir, se tienen que cumplir. Y estas promesas, como les decía, nos capacitan, nos comisionan y nos sitúan en la perfecta voluntad de Dios. Y esta noche quiero hablar de un personaje que tal vez hemos escuchado mucho y muchas veces, y lo llaman el padre de la fe. ¿Quién es? Abraham, ¿verdad? Todos hemos escuchado de Abraham, pero quiero hacer un paralelo entre lo que fue la promesa que Dios le entregó a Abraham y las promesas que Dios nos ha entregado a nosotros. Dios le entrega una promesa y fielmente cree en ella, camina sobre ella y ve el cumplimiento de esa promesa. Romanos 4:18 al 21, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice: contra toda esperanza, es decir, contra todo pronóstico, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Me gusta esta versión porque lo explica un poco mejor. Dice que él estaba como muerto, no había vida en él, en la matriz de su esposa tampoco había vida, y muchas veces estamos así, sin vida, sin esperanza, sin un rayo de luz, y ahí es cuando tenemos que aferrarnos, como dice la palabra, a la promesa de Dios sin vacilar. No somos incrédulos. Si usted está hoy aquí es porque no es un incrédulo, es porque en su corazón cree que hay un Dios, cree que ese Dios lo llamó y cree que ese Dios quiere el bien para usted y para su familia. Como les decía, la historia de Abraham es muy conocida, es muy predicada, pero vamos a centrar esta historia en 1 de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Amén. ¿Por qué lo digo? Porque Abraham vivió una lucha agonizante de la fe. Y nosotros como cristianos solemos tener creencias erradas acerca de las promesas de Dios. La primera, creencia errada que tenemos es que
pensamos que cuando Dios promete, entonces es inmediato, es en el corto plazo, es ya, ¿verdad? La segunda creencia errada que tenemos es que pensamos que el cumplimiento de la promesa va a ser sin ningún obstáculo. Va a ser un camino de rosas en el que vamos a andar y vamos a llegar. Va a ser una línea recta, sin ningún sub y baja, ¿verdad? Tercera cosa que de pronto erramos al creer y al recibir la promesa de Dios, y es que pensamos que las promesas de Dios no requieren ninguna acción por parte nuestra. Y no estamos, y digamos acá nos equivocamos, y por eso muchas veces viene el desánimo a nuestras vidas, porque nada de lo anterior, o sea, ni es un camino de rosas, ni es inmediatamente, y mucho menos nosotros tenemos que quedarnos esperando la promesa de Dios. Y ahí es cuando viene el desánimo, tal vez flaqueamos en la fe, renegamos contra Dios. Y en esta noche yo quiero recordarte algo, y es muy importante que lo tengas claro. Juan 16:33 dice: estas cosas, lo dice Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En este mundo, ¿usted qué va a tener? Aflicción. ¿Qué quiere decir? Problemas. No va a ser un camino de rosas. Pero ¿qué nos dice la palabra? Confiad, tened fe, creer, esperanza contra esperanza, como lo hizo Abraham. Vamos a estudiar esta promesa. Y tenga usted su promesa muy presente, o las promesas que Dios le haya entregado. Y ahora sí vamos a ir a la palabra, a Génesis 12, el versículo 1. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Me llama la atención porque empieza diciendo: pero Jehová había dicho. Es decir, pasado. ¿Cuántas veces tal vez Dios te ha hablado a ti acerca de la promesa que te ha dado? Tal vez dice: pero Jehová te había dicho. Hasta que llega un punto en que Abraham dice: es el momento de tomar esta bendición. Es el momento de salir a la tierra que Dios me dijo. Tal vez tú has escuchado: el Señor vendrá y te bendecirá, el Señor cumplirá su propósito en ti. Pero para tomar esa decisión, Abraham tenía 75 años. No sé cuántos años tenga usted, pero en este punto, 75 años es una edad ya avanzada. Muchas personas tienen 30 y se sienten viejos, cansados, sin fuerzas, como por ahí dicen, flacos y sin ilusión, ¿cierto? Pero aún así él toma esta decisión y sale. Él no tenía ningún hijo a sus 75 años, pero Dios le promete una nación, y una nación grande, y que de esa descendencia vendrían a ser benditas las familias de toda la tierra. No era una promesa chiquita, no estamos hablando tal vez de un carrito, no estamos hablando tal vez de una casita, estamos hablando de algo que se extiende de generación en generación e impacta no solo el lugar donde él estaba viviendo, sino en el mundo entero. Y es que las promesas de Dios, tal vez nosotros las vemos tan pequeñas, pero tú no sabes cuando se cumplan qué van a hacer con tu familia y con tu generación. ¿Qué va a pasar más allá de esa promesa? ¿Qué va a pasar cuando tú mueras? ¿Cuál va a ser el legado que deja esa promesa? Abraham entonces sale de la tierra de Harán y se dirige a Canaán. Me gusta este relato porque cuando él va en camino, se detienen algunos puntos ya estando en la tierra de Canaán, y levanta un altar y adora al Señor. Y cuando nosotros recibimos la promesa, muchas veces decimos: amén, gloria al Señor, aleluya, y empezamos a adorar a Dios.
Pero qué tan importante es que tú a lo largo del camino que te resta, a lo largo de la consecución de esa promesa, sigas adorándole a Dios, levantando altar para Dios. Y luego viene el verso 10, o sea, pasaron 10 versículos hasta que Abraham se encuentra con su primer obstáculo. Llega a la tierra que Dios le prometió, ¿verdad? A la tierra donde iba a tener una gran descendencia. Y dice la palabra del Señor que era una tierra llena de hambre. Y cualquiera pensaría, Dios me saca de Harán para llevarme a una tierra donde hay hambre. ¿Dónde está la promesa? Génesis 12:10 dice: hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. En la Nueva Traducción Viviente dice: se vio obligado. Y la pregunta que yo te hago en esta noche es: ¿te has visto obligado a abandonar la promesa de Dios? ¿Por las circunstancias, por las situaciones, por el lugar donde hoy te encuentras? ¿Te sientes situado en el lugar equivocado porque no era el resultado que tú deseabas? Y quiero contarles nuestra experiencia personal. Realmente este mensaje surge a raíz de lo que estamos viviendo con mi esposo como familia. Para los que ya conocen, hemos contado a la iglesia varias veces todo el proceso médico en el que se ha encontrado Josué. Josué es mi bebé. Josué tiene 8 meses y es un bebé muy sano para la gloria de Dios, pero desde que nació ha tenido ciertos diagnósticos médicos. Y como madre yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Josué tiene varios amigos, bebés de la edad de él, tiene hasta amigos internacionales, gloria al Señor. Pero estos amigos de la edad de él tienen un desarrollo un poco diferente a Josué. Y mientras Josué se la pasa de cita médica en cita médica, los otros bebés van evolucionando al ritmo que deben evolucionar. Y quiero confesarles que yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué mi bebé? Se supone que somos pastores, se supone que le servimos a Dios, se supone que los hijos de los pastores deberían ser los más sanos del mundo. Los hijos de los pastores deberían ser como Daniel, 10 veces más, ¿verdad? Además de esto, Josué es la promesa de Dios para nuestras vidas. Dios prometió una dinastía de reyes y sacerdotes. El abuelo de Josué era pastor, el papá de Josué es pastor, Josué va a ser pastor, sus hijos van a ser pastores. ¿Por qué Josué está enfermo? Y quiero contarles que además de esto, razones que me hicieron preguntarme por qué, es que cuando él estaba en mi vientre, grandes hombres de Dios oraron por él. Fuimos a Estados Unidos, todo el mundo oraba por él, profetizaba sobre él, decían el propósito de este niño es un propósito grande. Un grande hombre de Dios aquí en Bogotá dijo que él era como Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, aún en el vientre de la madre. Y uno se preguntaría, Espíritu Santo, si tú lo llenaste aún en mi vientre, ¿por qué todas esas condiciones que son congénitas de nacimiento? Porque cuando él nació, empezaron a venir este tipo de diagnósticos médicos. ¿Y qué pasó entonces con la promesa de Dios en la vida de Josué? Y quiero seguir respondiendo esta pregunta a través de la historia de Abraham. Entonces, contextualicemos. Llega el hambre a la tierra, Abraham se va para Egipto. Dice, Dios me mandó a una tierra llena de hambre, posiblemente en Egipto. Voy a tener alimento para mí, para mi esposa, para mi sobrino, para los que tengo a mi cargo. Y estando en Egipto, él es expulsado de Egipto. A pesar de que durante todo ese tiempo se enriqueció, y cuando él vuelve de nuevo a Canaán, ya viene con riquezas y ganados, y viene a morar a esta tierra. Génesis 13, ya el capítulo 13, el versículo 3 al 4 dice: y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jaí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová.
Abraham recordó que antes de todo, antes del hambre, antes de Egipto, él había adorado a Dios y volvió a adorar. Y yo tengo acá una frase que dice que aquello que parece ser nuestra salvación, sea un lugar, sea una situación, sea una persona, no va a permitirnos adorar. Tu Egipto no te va a permitir adorar. Tu escampadero, por así decirlo, no te va a permitir adorar. Aunque tú te enriquezcas en ese lugar, aunque en ese lugar haya bendición aparentemente, aunque tú digas, aquí estoy bien, olvidé la promesa de Dios, pero acá, en este negocio, en este trabajo, tal vez no es la voluntad de Dios, pero aquí me estoy enriqueciendo, ese lugar no te va a permitir adorar y tú no perteneces allí. Incluso llegará un punto en que vas a ser expulsado, porque si Dios prometió algo, hasta Dios mismo te hará salir de ahí. Y estando en la tierra de Canaán, Abraham vuelve a recordar las promesas de Dios. Vemos en Génesis 13:15, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Amén. Y qué linda historia, ¿verdad? ¿Ustedes qué dicen? ¿Abraham vivió felices para siempre con esta promesa ahí en el capítulo 13? Felices para siempre, así como los cuentos de hadas. Vamos a seguir estudiándolo. Llega en el capítulo 14 un rey llamado Kedorlaomer y viene con 3 reyes más y vienen a Sodoma y Gomorra. Abraham se había separado de su sobrino, había tomado una parte de las tierras, su sobrino se había ido a otra, se había situado cerca de una ciudad que se llamaba Sodoma, y vienen estos reyes a invadir estas ciudades, y cuando las invaden y las toman, se llevan cautivo al sobrino de Abraham. Abraham podría estar en la tierra de Canaán diciendo, Señor, me bendijiste, tengo riquezas desde Egipto, esta es la tierra, estoy esperando a mi hijo, mi promesa, mi descendencia, cuando le llegan las noticias de que su sobrino fue capturado. Y ahí viene entonces otra de los obstáculos que se le presenta a Abraham, porque tiene que salir a pelear y tiene que ir a luchar con los hombres que vivían a su alrededor ante un ejército de reyes. Abraham no era un rey, Abraham no era un guerrero, Abraham era un hombre con una promesa, pero aún así le tocó ceñirse la espada e ir por su sobrino, ir a quitarles el botín e ir a recuperar lo que era de él. Y ahí es cuando debemos decir, pelea la buena batalla de la fe, lucha agonizantemente. No es un camino de rosas, no es un camino fácil, y yo lo comparaba, se los cuento aquí, con nuestro caso de Josué. Josué nace con ictericia, es decir, que la bilirrubina de él era muy alta, y cuando tenía 1 mes de edad, lo primero que hicieron fue mandarnos al laboratorio a sacarle sangre. Imagínense las venas de un bebé de 1 mes recién nacido, son supremamente pequeñas, pero aún así tuvieron que sacarle 2 tubos de sangre y yo sostenerle la mano. Y él gritaba, lloraba, yo mamá primeriza, lloraba igual que él, se me escurrían las lágrimas, pero aún ahí sí salimos, adoramos a Dios y dijimos, bueno Señor, esto solo es un percáncer menor, vamos. Luego viene otro diagnóstico médico, ahí lo mandan a terapias, le mandaron como unas 15 terapias porque tenía hipotonía cervical, es decir, no tenía fuerza en su cuello, y yo acudí a algunas terapias y empecé a hacerle ejercicios. Eso era traumático. Todas las personas que estaban ahí estaban en rehabilitación. Tenían férulas, yesos, andaban en muletas y un bebé de 2 meses en terapias. Y era muy chistoso porque todo el mundo dejaba de hacer sus terapias por estar pendiente de lo que hacía el bebé. Pero aún así el bebé estaba incómodo, lloraba, para mí era frustrante. Así que bueno, más adelante tomé la decisión de no volver. Le hice las terapias, fue en la casa, para no incomodarlo a él y para no incomodarme a mí. Pero aún así, como Abraham, adoramos al Señor. Y luego llegó la displasia de cadera, le pusieron su férula. No me pregunten, para mí ha sido lo peor. Quiero decirles, ahí no adoré al Señor, porque para mí era incómodo todo. Se empezó a despertar muchísimo de noche, lloraba, en el día lloraba, no sabía cómo alimentarlo, dejó de comer, aún así me tocaba cargarlo, pesaba más. Pero después de eso, y aunque algunas veces llegué a quejarme mucho, seguimos
adorando al Señor. Lo curioso de esto es que lloré por el embarazo y siempre declaramos con Brian, sano, 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 sano. Y yo me imagino que Abraham hacía lo mismo. Voy a tener una descendencia, voy a tener una descendencia. Y obstáculo tras obstáculo venía, como en nuestro caso. ¿Qué obstáculos has tenido? Tal vez tú estás como Abraham, obstáculo tras obstáculo tras obstáculo, y la promesa que tantas caídas hacen que uno pierda la fe. Pero acuérdense, pelea agonizantemente, aférrate a la promesa, que una caída no sea lo que te saque de esa promesa y te desvíe y te mande tal vez a Egipto, o te mande tal vez cautivo como a Lot frente a los reyes de otras naciones. Abraham luchó por rescatar a Lot, y vemos en Génesis 14:18 que vino Melquisedec. Y qué lindo fue esto para mí. Cuando yo viví esto, cambió mi vida. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. En medio de esta circunstancia, en medio de esa pelea que Abraham tuvo por rescatar a Lot, llegó Melquisedec. Melquisedec es tipología de Jesucristo, es sacerdote y es rey, y viene con pan y vino, viene con el vino de la comunión. En tu lucha, en tu aflicción, en tu espera de la promesa, el vino no puede cesar. Es cuando más tienes que tener comunión con Dios. Y vino con pan, con la palabra, porque le bendijo y le dijo: bendito seas entre todos y bendito seas tu descendencia. Vuelve y le recuerda esa promesa. Cristo viene a nuestras vidas en medio de la aflicción para bendecirnos. ¿De qué te alimentas? ¿Del pan de Cristo o del pan de afuera de la gente? Tal vez te alimentas de las noticias, o te estás alimentando de lo que tu sacerdote, tu rey te está dando. Me gusta porque mi esposo explica que la harina es la fe. Sin fe no hay pan. Sin fe no hay promesas, sin fe no hay palabras. Tú necesitas ese pan, ese vino y esa harina que es la fe. Y quiero contarles que para la gloria de Dios, lo contamos el domingo como testimonio, gracias a esa comunión, gracias a ese vino que nos permitió continuar orando, continuar creyendo, gracias a ese pan y al milagro que Dios hizo, ya Josué no tiene que usar más su férula. Se nos dijo que este proceso podía llegar a durar 18 meses, es decir, año y medio. Y yo le decía: Dios, yo me siento muy triste porque todos los bebés están gateando, y Josué así. Yo le decía: su desarrollo motriz se va a ver afectado. Pero ahí es donde viene el pan, y es que ya Josué está empezando a dar sus primeros pasitos, y vemos esa recompensa del rey de Melquisedec, de Cristo nuestro Señor, esa tipología de Jesús. Para que tú permanezcas, necesitas comer ese pan y beber ese vino. Amén. Amén. Pero aún con el vino y con el pan, aún con la comunión, con la palabra, con la promesa puede tardar. Su cumplimiento puede tardar. O sea, tú puedes tener toda la comunión que quieras, pero no es en tu tiempo, sino en el tiempo de Dios. Y por eso voy a leerles Génesis 15, el versículo 1 y 2. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Me parece muy impresionante porque así como Abraham somos nosotros, y es lo que yo les decía: ay, Señor mío, tú me diste la promesa, pero mira todo lo que le está pasando a mi bebé. Mira que muchos, así como él, mi mayordomo, muchos están haciendo esto. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué de tus pastores? ¿Qué de los siervos que te sirven día y noche a ti? ¿Qué de nuestras oraciones? ¿Qué pasa con esto? Y me parece impresionante porque Dios se mantiene firme en la promesa. Cuando usted ve más adelante, en el capítulo 16, Abraham decide ayudarle a Dios. Y también nosotros somos un poco así. Entonces,
Viene Abraham, Dios le confirma la promesa. Ahí en ese capítulo 15 le dice, no, es que no va a ser el hijo de tu mayordomo, yo te voy a dar un hijo. Pero un capítulo más adelante, entonces, él escucha a su esposa y se involucra sentimentalmente, se involucra íntimamente con la sirvienta de su esposa y cree que el hijo que tiene esta sirvienta va a ser el cumplimiento de la promesa de Dios. Y me impresiona mucho porque cuando nosotros nos apresuramos y queremos ayudarle a Dios, tomamos tan malas decisiones, pero a nuestro parecer en ese momento son buenas decisiones. Recordemos, cuando Abraham recibe la primera promesa tenía 75 años, pero aquí en el capítulo 16 ya tiene 86, o sea, más o menos han pasado 11 años. ¿Tú cuántos años has pasado esperando que se cumpla tu promesa? ¿Cuánto llevas esperándola? A mí me parece que 11 años es demasiado. Para mí esos 3 meses, 4 meses con esa férula fueron infinitos. No imagino cómo serían 11 años o tal vez más. He escuchado mujeres que me dicen, yo estoy esperando un cambio en mi esposo durante 30 años, 40 años, yo estoy esperando eso. Hay hombres que me dicen, yo estoy esperando que mi mujer vuelva y llevo tantos años esperándola. Y me impresiona porque nos cansamos. En ese camino nos cansamos y por eso decidimos escuchar a otras personas. Abraham cometió el error de escuchar más a su esposa que a Dios. Cometió el error de creer que su hijo vendría por la descendencia de la egipcia y no por la descendencia de su esposa Sara. Y finalmente cometió el error de no consultar a Dios. Nos apresuramos, nos aceleramos, tomamos malas decisiones, tocamos las puertas donde no es, tal vez en una situación económica difícil. Dios ha prometido que te va a bendecir económicamente, pero tú estás pensando volver a trabajos que no le agradan a Dios. O tal vez en una condición de salud, tú estás yendo a un médico, al otro médico, o de pronto, no sé, en una condición familiar, has empezado a pensar que es tiempo de desistir. Pero yo te digo, vuelve a la promesa de Dios, porque esto es lo que el Señor quiere para tu vida. No te lo digo yo, es lo que la palabra nos enseña. Vuelve a la promesa, porque Dios lo prometió y Él lo hará. No nosotros, no tú, no los otros. Dios lo hará. Amén. Venimos al capítulo 17 y cuando Abraham cree que Ismael, el hijo de la egipcia, era su promesa, duró 13 años en Egipto pensando equivocadamente. Luego viene, él tiene a Ismael y pasan 13 años más. Entonces desde los 75 ya tiene a Ismael, pasa otros 13 años más y ya tiene 99 años cuando Dios vuelve a decirle, no es por ahí, Abraham, recuerda el pacto que yo hice contigo. Génesis 17, 1, 3. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. ¿Y tú sabes cuál es la respuesta de Abraham? Abraham le dijo a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Y así estamos muchos. Ojalá Dios me bendiga con este trabajito. Ojalá este carrito me dure mucho. Ojalá este médico sane mi enfermedad. Esta medicina sea para mí lo que necesito. Ojalá, 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 ojalá. Y la pregunta es, ¿qué te ha dicho Dios a ti? ¿Es por ahí? ¿Es ese negocio? ¿Es la decisión que estás tomando? ¿Son las acciones que estás tomando? ¿Eso es lo que Dios realmente te ha dicho? Y quiero continuar con nuestro testimonio, porque esta historia me ministraba bastante. Y es que después de la displasia de cadera, tuvimos otro diagnóstico médico y este sí nos quebró totalmente. Yo quiero confesarles, yo salí llorando del médico, lloré todo el camino a mi casa y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo le decía a Brian, ¿por qué? Y él no me respondía nada. Así, como cuando uno quiere que Dios hable, pero Dios no habla. Y ese diagnóstico era algo que llaman craniosinostosis y amenazaron a Josué de intervenirlo quirúrgicamente, nos mandaron con neurocirujano
Y la operación consistía en abrir su cráneo para poder abrirlo, para que el crecimiento del cráneo fuera normal. ¿Qué pasaba si no se hacía? Iba a tener problemas cognitivos, se le iba a deformar la cara, iba a empezar a tener como anomalías. Y yo le decía, Señor, ya, esto es como la copa que rebosó mi vaso. Y así yo estaba como Abraham, ojalá fuera. Pero me gusta porque en Génesis 17:19 dice, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre a Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Yo quiero que usted piense en eso. ¿Qué agonía está viviendo? Para mí eso fue una agonía. ¿Cuál es su agonía? Diga conmigo, ¿qué agonía? Yo creo que Abraham decía, ¿qué agonía, Señor? No es Ismael. Entonces, ¿quién? ¿Cómo así que Sara tendrá un hijo? Y me impresiona porque dice la palabra del Señor ahí, ¿habrá algo imposible para Dios? En el tiempo de Dios, la promesa se da. ¿Hay algo imposible para Dios? Eso es lo que Dios quiere decirte en esta noche. ¿Hay algo imposible para mí? Tal vez tú llevas años, como lo veíamos, casi 23 años esperando una promesa. ¿Hay algo imposible? Es que no es en tu tiempo, ese es en el tiempo de Dios. Y luego vemos que en Génesis 18:2, se los voy a leer, dice, y alzó sus ojos, vienen 3 varones y se presentan ante Abraham, y dice, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¿Qué me impresiona? Que después de 23 años, después de recibir la promesa y la promesa y la promesa, y aún así saber que Ismael no era, que ese era el camino equivocado, aún así después de no ver el hijo de Sara, Abraham seguía corriendo. Tú tienes que seguir corriendo tras tu promesa. No te canses, no importa cuánto tiempo. Abraham había pasado 23 años. No te canses, no te quedes con el Ismael, no te quedes con lo malo que tú crees que con eso malo Dios te va a bendecir. Acuérdate, son pensamientos de paz, son planes de bien y no de mal. No te acostumbres a lo malo que hay en tu vida, no te acostumbres a eso que te incomoda. Tú corre tras la promesa. Y luego sigue diciendo Génesis 18:14, ¿qué es lo que les decía? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Al tiempo señalado, ese es el tiempo perfecto de Dios, no el tiempo de los hombres, cuando Dios así lo quiera. Génesis 21:1. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo en que Dios le había dicho. Yo quiero que usted lo diga y levante su mano. Va a levantar su mano en fe y va a decir, aleluya. Dígalo, aleluya. Duro, aleluya. Porque Dios cumple la promesa. Porque lo que te ha dicho lo va a cumplir. Si tú no lo crees, entonces ¿quién? Porque es para ti. Di aleluya. Dios cumplió lo que prometió. Le entregó el hijo que le había dicho a Abraham 23 años atrás. Se lo entregó finalmente y se llamó Isaac. Qué tremendo. Porque a pesar de esto, a pesar de todo lo que hemos vivido, a pesar de lo que Abraham vivió, todavía no podemos decir felices para siempre. La historia no termina ahí. Y volvemos a lo mismo. ¡Qué agonía! No hay un felices para siempre en esta promesa. Génesis 22, versículo 1 al 2. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno
Amén, gloria al Señor. Y toma ahora tu hijo, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécela allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Era lo que Abraham más amaba. Yo no me imagino que es que Dios te pida lo que más amas. Yo no me imagino que es que Dios te pida aquello por lo cual estás esperando tanto, aquello por lo cual has luchado tanto tiempo. Pero aún así dice que Dios probó a Abraham. Y a veces no recibimos las promesas porque primero tenemos que ser probados por Dios. Hablaba con mi esposo y hablábamos del pueblo de Israel y decíamos, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que ellos volvieran a esa tierra prometida? ¿Por qué? Porque tal vez el corazón del hombre es engañoso, como dice la Biblia, y tal vez cuando recibe la promesa se aparta del que da la promesa. ¿Por qué tenemos que estar en esta agonía y en esta batalla de la fe? Porque eso nos mantiene aferrados a Jesucristo, porque eso nos mantiene en una comunión íntima con Dios. Si tu vida fuera perfecta, tal vez tú no estarías en esta iglesia. Nosotros llegamos aquí a una iglesia cristiana porque necesitamos ser restaurados, porque necesitamos que Dios intervenga en nuestras vidas, porque tenemos un diagnóstico terminal, porque estamos destruidos por dentro. Pero cuando tú estás completo, lleno, tienes economía, tienes todo, te olvidas de Dios. Y por eso es importante que antes de recibir la promesa, Dios pruebe nuestro corazón. No haya de ser que esa promesa nos aparte de Él y se convierta, en vez de bendición, en maldición para tu vida, se convierta en lazo para ti y te lleve al camino de perdición. No a la vida eterna, no, sino que por el contrario, te lleve a una muerte eterna. Y dice Génesis 22, 7 al 8, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí fuego y leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Más adelante, versículo 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Y me encanta esta palabra, porque cuando usted ve esta conversación y este diálogo, mientras que Abraham va a llevar al altar de sacrificio a Isaac, conforme Dios se lo había pedido, el niño le pregunta, papá, y él responde con ese amor, dime, hijito, papá, ¿qué vamos a sacrificar? Yo no me imagino qué estaba pensando Abraham ahí, no lo sé. O sea, para mí esta es una de las historias que más me confrontan, porque él sabía que tenía que sacrificar a su hijo, pero él dice, Jehová proveerá. Y eso es lo que tú tienes que decir en esta noche, Jehová proveerá. No sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea tu promesa, no lo sé, pero tú tienes que tener en cuenta una cosa, y es que es Dios quien te provee a ti eso, esa promesa, los medios para alcanzarlos. Si hay algo que las historias de la Biblia nos enseñan, es que Dios dispone todas las fichas para que eso se dé finalmente. Dios dispone pieza por pieza. Personas que tú no conoces están actuando a favor de ti sin que tú lo sepas. De pronto alguien para un trabajo te puede estar referenciando y tú no lo sabes. Tal vez Dios está operando en tu cuerpo de maneras misteriosas y tú no lo sabes. Tal vez Dios está llevando a esa persona que está lejos a los pies de Cristo una vez más y tú no lo sabes. El Señor proveerá, es Dios. Dios provee los medios, las circunstancias y todo lo que se necesite para su promesa. Pero lo que más me impresiona de este capítulo, y yo a este capítulo lo llamo tiempo de morir a la promesa. Es necesario que tú mueras a la promesa para que la puedas recibir, porque si no, esa promesa, como les decía, va a ocupar el primer lugar en su vida. Nosotros, antes de quedar en embarazo, yo morí al deseo de tener un hijo, y con toda la autoridad se los digo,
para que nuestro corazón no se desvíe. Y ahí es cuando llega esa promesa. Y algo que pienso respecto a eso es porque tal vez Dios no permitió que Abraham sacrificara a su hijo. Para los que de pronto no conocen la historia, pues la voy a recapitular. Abraham sube al monte, no lleva ningún cordero para el holocausto, aún así pone el altar, pone los maderos, amarra a su hijo, saca entonces el cuchillo del holocausto y está a punto de hacer el sacrificio con su hijo, cuando de repente un ángel le dice: detente, y le dice: he sabido que tú temes a Jehová. Así que él voltea a mirar y hay un cordero, desata a su hijo, toma el cordero y juntos ofrecen el sacrificio. Pero la pregunta es: ¿por qué Dios no permitió que sacrificaran a Isaac? Y eso es lo que más me gustó de esta palabra, y es porque Él le había prometido un hijo. Dios le había prometido a Abraham un hijo. ¿Cómo Dios iba a quitarle eso? Solo estaba probando su corazón. Así como Dios te está probando, Dios no te quiere quitar las cosas. Dios simplemente quiere conocer qué hay en tu corazón. No quiere que tú sacrifiques la promesa, quiere que tú rindas el corazón. Que en ese altar no muera Isaac, sino que muera Abraham. En ese altar no murió ese día Isaac, sino lo que era Abraham, ese viejo hombre, sus prejuicios, sus temores. Aún así, a pesar de que llevaba luchando y luchando y luchando, tuvo que él sacrificarse a sí mismo para poder agradar a Dios hasta la agonía, porque la batalla no era la batalla de Abraham, sino era la batalla de la fe. Y así es como nosotros tenemos que pelear esa buena batalla de la fe. No es tu batalla personal, sino de Dios, mediante la fe, mediante Cristo. ¿Cómo esperamos la promesa entonces? Mediante el Espíritu Santo. Si tú no tienes al Espíritu Santo, si tú no le pides al Espíritu Santo, créeme que va a ser muy difícil esperar esa promesa. Y créeme que va a ser muy difícil morir a ti y morir a tus deseos para poder agradar a Dios. Es necesario que el Abraham que vive dentro de nosotros pase por ese altar de sacrificio. Y respecto a la historia de Josué, hemos venido viviendo victoria tras victoria tras victoria. Ya el tema de el cráneo está solucionado, pero el día de antier nos dieron la orden para remitirlo a la Fundación Cardioinfantil, porque ya lo van a operar del corazón. Y hemos creído y orado, y con mi esposo seguimos orando hasta lo último, así como Abraham, pero entendemos que tal vez esa camilla de cirugía, o lo que representa esa camilla de cirugía, es lo mismo que representaba para Abraham ese altar. Hay que morir, y ese Abraham que hay en nosotros tiene que morir para poder recibir la promesa. Tú tienes que morir para poder recibir tu promesa. Tu corazón se tiene que derramar ante Dios para que así lo veas, para que veas ese cumplimiento. Y quiero terminar con esto. El apóstol Pablo, que escribió esa carta a Timoteo, primera de Timoteo 6:12, finalmente vuelve y le escribe otra carta a Timoteo, y está en segunda de Timoteo 4:7-8, y él mismo le dice: yo no sé Timoteo, tú pelea la buena batalla, pero yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, y me encanta esta frase: he guardado la fe. Qué importante es que tú puedas decir que en medio de tu proceso, que en medio de esa espera de la promesa, no te fuiste para Egipto, no fuiste raptado, no desististe, sino que has peleado la buena batalla de la fe y has acabado la carrera, has guardado la fe. Seamos nosotros así, guardemos esa fe. Abraham pudo decirle a Dios: he hecho tu voluntad, he cumplido con todo lo que me pediste, y aún cuando tenía 100 años vi el cumplimiento de esa promesa. Contra todo pronóstico, esperanza contra esperanza, como cuando nos ceñimos a la vida mientras se agoniza. Abraham terminó su carrera a los 175 años. ¿Y sabes qué me impresiona? Que solo terminó con un hijo. La promesa era una nación, pero él terminó con un hijo su carrera. Pero si Dios cumplió la promesa que le había hecho de darle un hijo, él estaba seguro de que iba a cumplir la promesa de darle una nación por descendencia. Y fuera de eso, cumplir la promesa
de que le iba a dar una tierra prometida. Quiero decirte en esta noche, y con esto termino, que hay promesas que tú nunca verás, pero por la fe las has recibido ya. Amén. Así que yo te invito, ponte de pie y vamos a orar. Cierra tus ojos y no sé cuál sea la promesa que Dios te ha dado, pero tú vas a volver a recordar esa palabra rema para tu vida y le vas a decir: Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy traigo a memoria lo que tú me has prometido. Y así como Abraham, que volvió a Canaán a levantar altar de adoración, yo quiero adorarte, Señor. No sé qué circunstancias estás pasando. Yo te conté mis circunstancias, pero en esta noche tú solo le vas a entregar el Abraham que hay en ti. Aquello que tal vez tú no has querido soltar, es tiempo de que lo sueltes en manos de Dios. Le vas a decir: me he aferrado tanto a recibir esto de parte tuya, que tal vez se ha olvidado que primero tengo que adorarte y concentrarme en agradarte. Me he aferrado tanto a buscar esto, que se me ha olvidado que lo primero que tengo que trabajar es mi corazón, Señor. Por eso en esta noche vengo delante de ti, Señor, y antes de recibir cualquier promesa, busco lo mejor, la mejor parte. Y la mejor parte es tu espíritu, es tu presencia. Hoy te pido que renueves en el nombre de Jesús de Nazaret el vino de la comunión, porque tal vez todas las situaciones, todas las circunstancias, todo lo que se viene, Señor, ha hecho que mi fe mengue. Pero como lo veíamos, tenemos que pelear una batalla agonizante. Y tal vez tú estás agonizando, muriendo, porque tu promesa no la ves. No ves ese cumplimiento. Yo te recuerdo en esta noche: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que tú suelta eso en las manos de Dios y continúa caminando esa batalla, para que algún día puedas decir, así como el apóstol Pablo: he terminado la carrera. Corre como Abraham corrió cuando vio la promesa. No desistas, no importa el tiempo que haya pasado. Es hora de que tú creas que Dios lo puede hacer. Pero sobre todo es tiempo de que te alimentes de ese pan, de la palabra. Es tiempo de que vuelvas y veas cuán necesario es la harina para nuestras vidas. Cuán necesario es que Cristo venga a nuestras vidas. Antes que todo, el primer lugar se lo tiene que llevar Él. En ese altar, Abraham dejó a su hijo, dejó todo lo que significó para él su vida, dejó incluso hasta las promesas de Dios, por la causa de agradar a Dios. Su voluntad es lo más importante en tu vida. No te desvíes de la voluntad de Dios. No prestes oídos a las personas que están a tu alrededor. Si estas personas no vienen con palabra de Dios, juzga la profecía, juzga las cosas que te dicen con respecto a la palabra de Dios. Señor, queremos pedirte en esta noche que nos llenes de fuerzas. Me encanta Isaías 40 porque dice que las fuerzas vienen de ti, Señor. Los jóvenes se cansan y flaquean, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, fuerzas por las cuales correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y si aquí hay un pueblo que está cansado porque lleva años esperando lo que tú has dicho, Señor, yo te pido, levántalo, Señor. Así como lo dice también Zacarías: volveos a la fortaleza, prisioneros de esperanza. Volveos a Cristo, volveos a su palabra, volveos al vino de la comunión, porque el Señor lo ha prometido y nos restaurará, traerá restitución a nuestra vida. Danos fuerzas en esta noche, Señor. Yo te agradezco por tu palabra, Señor, y yo confío en ti. Hoy más que nunca estoy confiando en que tú no dejas en vergüenza a tus hijos. Hoy más que nunca estoy confiando que todo el proceso por el cual nosotros pasamos es necesario, Señor, porque si no nos desviaríamos, porque si no nos olvidaríamos de ti, Señor. Señor, mejor es tu presencia que la vida misma.
Mejor es tu presencia que la vida, Dios. Y así como lo dijo Job, si aún tú nos matares, Señor, si aún nos matares, con todo esperaremos en ti, porque en ti está nuestra esperanza, en ti están nuestras fuerzas, en ti está nuestra vida, Señor, dependemos de ti. Hoy yo te doy gracias y te alabo, Señor. Gracias por la prueba y gracias por la circunstancia, gracias por las lágrimas, Señor, gracias por el sufrimiento. Gracias, Jesús, porque tú nos has dicho estas cosas para que en ti tengamos paz. Hoy toda ansiedad, Señor, la llevamos cautiva a la cruz. Hoy toda tristeza la llevamos cautiva a la cruz, Señor. Hoy todo desánimo lo llevamos cautivo a la cruz. Os digo estas cosas para que en mí tengáis paz. Nos llenamos de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que nos permite esperar en medio de la prueba. Esa paz que necesitamos para continuar creyendo. Pero sobre todo, dice tu palabra, confiad, porque yo he vencido al mundo. Confiamos en ti, Jesús, porque hecho está, porque lo hiciste por nosotros en la cruz y porque tenemos el más grande galardón y la más grande promesa, que es la vida eterna. Si tú nos diste esa promesa que es la vida eterna, ¿cuánto más, Señor, no nos darás aquí en esta tierra? Lo más difícil ya se hizo en la cruz del Calvario. Ahora espera lo que el Señor tiene para ti en esta tierra. ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo difícil para el Señor Todopoderoso? Por eso, Señor, yo creo y me levanto en fe en esta noche, así como este pueblo nos levantamos en fe, creyendo, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y sabemos que tú tienes el control. Tus pensamientos son de bien y no de mal, tus planes son de bien y no de mal, a fin de daros el fin que esperáis, un futuro, una esperanza. En el nombre de Jesús de Nazaret te bendigo y te alabo, Señor. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.